Al que voy a pedir que suba al escenario es a Alejandro Marchesán, para el que pido un aplauso. Bueno, llegó el momento. Inicialmente quiero agradecerles a las 850 personas que hace unos 4 meses atrás se inscribían en un congreso donde no sabían cuáles eran los contenidos ni quiénes eran los disertantes. Y algunos estaban preocupados en su conversación de cómo la gente se iba a inscribir en un congreso donde no había información cabal respecto a quiénes eran los disertantes y cuáles eran los contenidos. Y cuando abrimos ese espacio, ese primer espacio de inscripción, honrando nuestra declaración fundacional de que las escuelas son la APC y la APC las declara su pilar fundamental, estábamos anticipando una grata inscripción de 300, 350, 400 personas, en el mejor de los casos, y ustedes nos sorprendían, ustedes escuelas, directores de escuela, y ustedes personas, coaches, estudiantes, nos sorprendían con 850 inscripciones. Y lo que aparecía inicialmente como una inquietud de cómo íbamos a hacer para llenar un congreso con 1000 personas, cuando la primera conversación de un congreso exitoso rondaba las 400, 500 personas, ahora nos estaban trasladando el primer gran problema de tener una inscripción que no esperábamos. Pero teníamos 850 personas inscriptas que pagaban su inscripción sin saber cuáles eran los contenidos que ya están ustedes viendo y recibiendo, de la significación, y ya han escuchado 4 de las 7 competencias del modelo 7 SECOP. Y aparte de eso, no había ninguna estrella ni ningún planeta que se había caído por casualidad o sin querer de la galaxia y había caído en el primer congreso latinoamericano de coaching ontológico. Algunos nos llamaban y nos preguntaban, ¿pero no viene nadie como o tal? Y a ese momento nuestra respuesta era sincera: no, en este momento no. Y después de esas 850 inscripciones llegó la posibilidad de ese junio de 2015, que gracias a ese junio de 2015, gracias al 25 de agosto de 2015, hoy yo tengo la posibilidad de presentar a quien terminó viniendo a este congreso para ser quien cierre el día de hoy. Y si yo no hubiese tenido la experiencia de junio, allí donde Rafael y Alicia tuvieron ese corazón, esa apertura para recibirme y conversar juntos durante 6 horas, compartiendo un almuerzo que no queríamos que terminase más ese día, que me acompañaron hasta la puerta. Y si no hubiésemos tenido el 25 de agosto, donde en un nuevo gesto Rafael Echeverría y Alicia Pizarro vienen a la Argentina y se toman 5 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, para visitarnos en la casa del coach y compartir con nosotros. Quizás para mí, sinceramente, en mi más profunda humanidad y vulnerabilidad, sería casi imposible presentar a la persona que voy a presentar. Pero dado estos 2 hitos humanos y profesionales, me resulta sencillo presentar a quien voy a presentar. Porque tengo hoy la tranquilidad, la convicción más profunda de que antes que presentar a la figura que todos nosotros conocemos, voy a presentar a un ser humano con profunda sensibilidad, con una escucha que debo reconocer y nos sorprendió, que cuando me senté en esa oficina en Santiago y yo había llevado mis cachafás de chocolate blanco y chocolate negro para asegurarme la conversación, que dicho sea de paso, fue exitosa la estrategia, que lo diga él por boca propia, porque Alicia ni yo pudimos tocar un solo cachafaz. Nos tuvimos que arreglar con un pan de banana que había ahí, que tenía un par de días, ¿no es cierto, Alicia? Así que la estrategia dulce fue exitosa, pero después fuimos descubriéndonos y conociéndonos, y en lo personal descubriendo un hombre de una sensibilidad, de una profundidad, de una humanidad
que realmente son esas cosas que uno quiere que le pase en la vida. Anoche conversábamos con Rafael, con Alicia, con Marisa en una cena, y yo le decía a Rafael, yo suelo pensar que en la vida es importante donde uno va. Era Séneca, ¿no?, el que reflexionaba y decía, ni el mejor de los vientos es conveniente para el mejor de los marineros si no sabe dónde va. A alguno que no le gusta Séneca le traigo a Alicia en el País de las Maravillas cuando se encuentra con el conejo, para que vean la versatilidad de la asociación, ¿no es cierto? Y Alicia le pregunta al conejo, ¿a dónde voy? Y el conejo le responde, con mucha sabiduría, ¿dónde quieres ir? No sé, le dijo Alicia. Entonces el conejo, con mucha sabiduría, le dijo, cualquier rumbo, cualquier camino es conveniente para ti. Así que ir a un lugar es importante. Pero hablábamos anoche en nuestra cena que quizás a veces en la vida, y probablemente después de algunas experiencias vividas, no solo es tan importante dónde vamos, sino con quiénes. Y para nosotros, ir al lugar que estamos yendo y poder hoy contar con el acompañamiento, con la sensibilidad de Rafael y de Alicia, que la van a conocer al final de la presentación de Rafael, es un orgullo. Que nos vengan a acompañar, que vengan a obrar en su presencia, con su presencia, para poder acompañar el rumbo, pero también acompañar desde el humano. Por eso no me resulta complejo presentar al ser humano y me resulta altamente gratificante presentar al maestro. Y este maestro que el 25 de agosto en la Casa del Coach, en un momento que después nos había escuchado durante una hora, Rafael y Alicia nos escucharon durante una hora, nosotros como ustedes, ¿no?, sorprendidos de que estaba Rafael Echeverría y Alicia en la Casa del Coach, y no es que es Batman y la Batichica, no. Es Rafael y Alicia que cada vez y en cada movimiento nos iban mostrando esta situación, y en un momento que estábamos todos así con la cara para escuchar, como diciendo, abran la boca y hablen, que aquí estamos para escuchar, la primera pregunta de Rafael, bueno, cuéntenme, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son ustedes? Y ahí empezamos a pasarnos la palabra y estábamos medio que no entendíamos bien, ¿viste? Porque claro, no te querés equivocar en ese momento. Y en un momento cuando Rafael sí toma la palabra, hace una reflexión que la quiero compartir con ustedes a modo de introducción. Rafael dijo, hay 3 cosas en este momento que vamos a parafrasear en nuestra comunidad que me llevan la atención, que estoy pensando, que me interesan, que me quitan el sueño, la palabra que él seguramente después le va a poner la que corresponde, y dijo 3 cosas. La ética, el rigor y la eficacia. Y cuando nosotros escuchamos ética, fue como un canto a nuestros oídos. Cuando escuchamos eficacia también, porque nosotros estamos comprometidos con la acción y los resultados, por supuesto, y aquí están. Pero claro, la palabra rigor, ¿no? Dijimos, ¿de qué se tratará? Hable, maestro, porque si no, había algunos ahí que dijeron, ¿viste que hay que ser más mano dura? Y él hablaba del rigor académico, del rigor del pensamiento, de esa inteligencia puesta al servicio de la construcción. Y después entonces cuando cruzaba yo en mi mente esas 3 palabras con nuestra misión y visión, casi sin saberlo y en un movimiento sincrónico, nos venimos haciendo cargo, Rafael, hace unos años, de la ética, del rigor y de la eficacia. Y es un gusto decirte entonces que estás en un lugar donde te vamos a escuchar desde ese lugar y particularmente desde la ética que hoy vas a estar compartiendo con nosotros. Así que, damas y caballeros, les pido que reciban con un fuerte aplauso a Rafael Echeverría. Gracias, muchas gracias. Les confieso, esta es la parte más difícil para mí. Quiero agradecer, comenzar agradeciendo
first and foremost, Alejandro. Porque él fue la llave que nos trae hoy día acá, con quien hemos creado un vínculo y hemos iniciado un proceso que no deja de sorprendernos. A través de él he conocido a mucha otra gente de la asociación, a sus directivos, a sus expresidentes, y ahora estoy conociendo buena parte de sus miembros. Ver esto, participar de esto, me llena de una emoción, me hace ver que estamos tras algo muy grande. Las palabras que se han dicho sobre mí son sin duda excesivas y desproporcionadas. Ya me van a ir conociendo y se darán cuenta que... Y eso es parte de lo lindo que tiene esto. Que cuando uno se propone un trabajo serio, consistente, y donde cuida esas tres palabras, se logran resultados como este, y eso está al alcance de la mano de todos. Yo voy a comenzar esta presentación que versa sobre la ética, tomando exactamente lo que les planteaba Alejandro. Ese intento que hace 2 años tratamos de hacer por dar cuenta de aquello que mejor nos describe y que mejor describe el camino que hemos asumido. Ética, rigor y eficacia. Fueron 3 palabras que utilizamos hace 2 años, no las habíamos utilizado antes, y que tienen una importancia muy central en lo que hacemos. Lo de eficacia lo hemos ido cambiando. Hoy hablamos de poder, y eso va a requerir algunas especificaciones. Pero si ustedes se dan cuenta, esas palabras implican 3 valores, y por tanto, las 3 hablan de la ética. Las 3 se subsumen en la ética, porque las definimos como valores que guían nuestro quehacer y que busca guiar el quehacer de mucha gente en la que hemos participado directa o indirectamente en su formación. Me interesa esto de la palabra del poder. Me interesa aclarar que no es poder sobre, no es poder como dominación, como subordinación. Es poder para. Es poder como capacidad de acción efectiva, como capacidad de transformación, como capacidad de superación, como capacidad de explorar resultados siempre nuevos. De ese poder estamos hablando. Y por tanto es un poder que define una forma de pararse en la vida, que tiene que ver con cómo nos comportamos, con cómo nos orientamos. Pero tiene también que ver con apreciar el poder cada vez que lo vemos. Cada vez que vemos que alguien logra algo que nos sorprende, nos seduce. Y eso yo creo que marca un rasgo fundamental de nuestra propuesta. Esta es una propuesta porosa, no sectaria, abierta a todo lo que exhibe resultados que nosotros no éramos capaces de alcanzar y que por tanto está siempre comprando, siempre importando,
siempre incorporándose de todas aquellas cosas que nos deslumbran, que nos dejan perplejos, porque exhiben resultados nuevos. Y eso es central en lo que hacemos, esta porosidad de la propuesta. Porque yo veía que en la mañana cuando Alejandro hablaba de la perspectiva constructivista, hablaba del aprendizaje ontológico, hablaba del enfoque sistémico. Y yo decía, pero claro, pero para nosotros todo eso ya está presente en la propuesta ontológica, porque hemos ido absorbiendo, hemos ido incorporando todo aquello y van a ir viendo lo que va a ir, algunas cosas van a ir apareciendo. Pero cuidado, el proceso de incorporación, el proceso de importación no es trivial, no es cosa de traer aquello que se encuentra afuera tal cual muchas veces lo encontramos. Ese proceso de importación se somete a lo que llamamos una reconstrucción ontológica para colocar aquello que traemos en una base que sea coherente, que sea consistente. Les doy un ejemplo. Nos hemos apropiado muy fuertemente de la propuesta de Chris Argyris, profesor de Harvard, destacadísimo hace algunos años. Pero cuando él planteaba su propuesta lo hacía en clave cognitiva. Destacaba la importancia de la teoría, de la razón, de la conciencia. Nosotros lo hemos hecho, al traerlo, lo hemos colocado en clave lingüística. O sea, hay un proceso que es importante activar para hacer esa incorporación. Pero eso es algo que yo creo que es muy importante porque queremos no ser sectarios. Aquí no hay ningún fundamentalismo. Aquí hay una apertura constante a asombrarnos por múltiples contribuciones que se hacen desde lugares muy diversos. ¿Cómo dar cuenta de lo que nosotros hacemos? La manera que a mí me es más cómoda es hablar de dos dimensiones, y van a ver que hay más. Discurso y disciplina. Creemos que somos lo que hemos lanzado, un nuevo discurso sobre el ser humano, discurso completamente puroso, lleno de influencias, y muchas de las cuales vamos a mencionarlas a continuación. Y creemos que el discurso de la ontología del lenguaje es lo más preciado, lo primordial de lo que hacemos. Y que aquello que viene posteriormente descansa en las fortalezas que el discurso tiene. Y me interesa mucho plantearlo así porque muchas veces me dicen, tú eres el del coaching ontológico. Claro, sí. No puedo negar que eso sea así. Pero el coaching ontológico que practicamos, que enseñamos, que promovemos, tiene las fortalezas que el discurso le confiere. Y destacar la importancia de ese discurso es fundamental porque tiene que ver con el imperativo del rigor conceptual, de sacar la disciplina del coaching de las corrientes esotéricas, New Age, algo superficiales, y darle un fundamento que sea indiscutible, que se alimente de las mejores tradiciones de pensamiento que podemos encontrar alrededor. Ahora, es un discurso que proclama una vocación transformadora. Vamos a reiterar esto, que coloca como uno de esos ejes principales el despertarnos, en mostrarnos la capacidad transformadora de los seres humanos. Y por tanto es un discurso que una vez que articula lo que propone, se ve compelido a dejar el espacio teórico y a entrar en el espacio de la práctica para demostrar su capacidad transformadora que él mismo tiene. El mismo discurso nos empuja
a un compromiso práctico donde mostremos que lo que decimos se plasma en resultados sorprendentes. Es allí donde surge la disciplina del coaching ontológico. El discurso, decimos, sí, nosotros hemos participado en su articulación, múltiples influencias, pero la articulación como tal ha sido fundamentalmente nuestra. La disciplina del coaching ontológico existía antes que nosotros interviniéramos. No somos quienes la inventamos, pero existía como práctica. Existía como una práctica informal. No habían programas de formación en ella. Sus componentes teóricos no estaban adecuadamente integrados. Y creemos que en la conversión de esta práctica informal en disciplina como tal, hemos jugado, entre otros, un papel importante. El coaching ontológico es fundamentalmente, y se pueden hacer algunas excepciones, una aplicación del discurso en el dominio de la transformación individual. A veces una transformación individual que opera en relaciones, que opera en equipo, pero donde el individuo es clave, es una pieza central. ¿Cuáles son los atributos que le asignamos a una disciplina? Que reivindicamos que hemos hecho un esfuerzo importante para irlos construyendo. Su rigor conceptual, una metodología altamente efectiva, que puede producir consistentemente resultados que asombran, un fuerte y sólido sustento ético, una didáctica comprobada y una base institucional que se expresa de múltiples formas. Se expresa en escuelas, se expresa en institutos, se expresa en asociaciones. Hay una base institucional que se hace cargo de preservarla, de proyectarla, de cuidarla. En nuestro caso, dentro de Newfield Consulting, tenemos dos instancias que son muy importantes en lo que acabo de decir. El Instituto de Ontología del Lenguaje, orientado fundamentalmente a las labores de investigación ontológica, y nuestra Escuela de Formación de Coaches, la ECORE. Y como muchos de ustedes saben, tenemos fundamentalmente 3 niveles de formación. Un nivel básico de 1 año que forma a un coach ontológico con una certificación básica. Un programa avanzado, nuevamente 1 año, que forma un coach ontológico senior y que se abre a quienes tienen formación ontológica de otras escuelas. Pero lo que es importante en lo que hacemos también es que luego del programa avanzado y para quienes tienen una formación formal equivalente a una licenciatura, ofrece la posibilidad de un magíster en coaching ontológico, reconocido por una universidad importante, en este caso en Chile. Los programas anteriores operan como diplomados, como postítulos, cada uno de ellos. Y el objetivo del magíster es certificar que ese coach ha desarrollado capacidad de reflexión e investigación ontológica. Tiene que producir un trabajo original de carácter ontológico. El avanzado contribuye a introducirlo en esto y luego que termina el avanzado, unos meses después, tiene que hacer su presentación y su defensa correspondiente. Pero más allá del dominio individual, que es el que prevalece en el coaching ontológico, creemos que hay que ampliarse a otros ámbitos. Queremos cambiar el mundo. Queremos cambiar la forma como los seres humanos convivimos.
y hacerlo en interacciones de coaching, uno a la vez, toma tiempo. Y creemos que es fundamental, y muchos de ustedes también lo hacen, desplegarse en tocar subsistemas que tienen un impacto fundamental. Algo vamos a hablar después también de eso. Y en nuestro caso, para que conozcan bien lo que hacemos, hemos definido 3 subsistemas que nos parecen importantes. La empresa. ¿Y por qué la empresa? Porque creemos que la empresa es hoy en día el motor histórico de la transformación. En ningún otro lugar el futuro se está inventando como sucede en las empresas. Hay muchas otras instancias, pero la empresa es sin duda el motor más importante de la transformación histórica y queremos incidir en ella. Y hace exactamente un año, en el Congreso Mundial de Recursos Humanos, hacíamos una presentación sobre la mirada ontológica del quehacer empresarial para dar cuenta cómo se puede observar, cómo se puede intervenir, cuáles son los desafíos que hay que encarar en el mundo empresarial. La educación, donde se forman los seres humanos del mañana, donde tenemos una propuesta que de nuevo implica una mirada ontológica al quehacer educativo. Hace poco tiempo hacíamos un par de presentaciones en esta misma línea. El mundo de hoy está dejando atrás los estándares a partir de los cuales enseñábamos, las exigencias que hoy día impone el aprendizaje, y creemos que la ontología del lenguaje tiene mucho que decir al respecto. Y por último, el Estado, el lugar donde establecen las normas y reglas de la convivencia del conjunto del sistema social. Y tenemos múltiples trabajos a nivel del Estado, de la formación de la alta dirección pública. 3 áreas. Ahora, lo que es importante es que en esas 3 áreas, lo que hacemos no es llevar el coaching a esa área, no es simplemente hacer coaching en esa área, es desarrollar un concepto que para nosotros es fundamental, que es el concepto de ontologías regionales, miradas específicas al dominio correspondiente, que levanta aspectos importantes propios del dominio específico. Este concepto es importante, la creación de ontologías regionales aplicables a subsistemas, a sistemas, a instituciones, y que va más allá del coaching y que plantea desafíos muchas veces que tienen poco o nada que ver con el coaching. Esos son los ámbitos en los que nos desenvolvemos: discurso, la disciplina y, en nuestro caso, la elección de estos 3 subsistemas para hacer un trabajo sistemático importante en ello. Vamos entrando en el tema de la ética. La ética aparece por todos lados, tanto en el discurso como en la disciplina. Pero el primer y más importante lado en el que aparece tiene que ver con las condiciones que hacen necesario tanto este discurso como esta disciplina. Nosotros sostenemos, y no es algo nuestro, es algo que tiene más de 140 años que está siendo planteado, ya vamos a hablar sobre eso, que la humanidad vive una crisis que es mucho más importante que la crisis en la política, en la educación, en la salud, en los ámbitos específicos. Una crisis de la que no siempre nos damos cuenta, porque lleva tanto tiempo y nacimos en ella, y no la reconocemos como tal. Pero donde nos está costando crecientemente conferirle sentido a nuestras vidas. El sentido que le conferíamos se nos desgasta, no nos sirve. Entramos en crisis muy serias. Nos vemos obligados a reinventarnos una y otra vez. ¿Cuántos de ustedes están aquí como expresión de un proceso de reinvención de ustedes mismos?
Iban para un lado y ¡pum!, terminaron en esto. Claro. Y es muy posible que estando acá, esto los obligue a nuevas reinvenciones, posiblemente dentro de este cauce o fuera de él. Una crisis en nuestra capacidad de regenerar el sentido de vida. Una crisis en nuestras relaciones personales más importantes. Una crisis en la convivencia social. Y todo esto nos habla de una crisis en el dominio de la ética. Nietzsche nos dice, hemos transitado de preocuparnos por los problemas de la vida a darnos cuenta que la vida ha devenido un problema. De eso se trata aquello que nos convoca. De allí uno de sus libros, Aurora, que es el intento de mostrar que hay un nuevo día que se inicia. Que a partir de ese diagnóstico la historia se ha cortado en dos partes. La forma de concebirla hasta entonces y la que ha comenzado a emerger y de la que somos portadores. Una crisis que nos obliga, que nos convoca a conectarnos con el inagotable poder de transformación que disponemos los seres humanos y del cual no estamos conscientes. Parte central del coaching ontológico consiste en descubrirnos un poder de transformación que por lo general pasa desapercibido. Y ello implica darnos cuenta que requerimos una mirada distinta. Una mirada que cuestiona una mirada tradicional que en el mundo occidental se desplegó por 2500 años. Yo he hablado insistentemente de ella. Creo que es importante darle un nombre, entenderla, conocer en qué consiste. Y la llamamos el programa metafísico. Es una perspectiva que se insinúa por primera vez en el año 500 antes de Cristo, con Parménides, que sustenta que el fundamento de todo lo que existe es el ser, y ese ser es inmutable. ¿En qué consiste el programa metafísico? Creemos nosotros en nuestra reconstrucción, que podemos dar cuenta de él en 4 premisas, que es importante reconocer, porque parte del desarrollo que cada uno de ustedes emprende es un desarrollo también de identificar los resabios metafísicos que lleva adentro. Y por eso que es importante entender en qué consiste, cuáles son sus premisas básicas. La primera dice que el sentido de esta vida y de este mundo se encuentran en otra vida, en otro mundo. Que en rigor lo que nos dice es que esta vida no tiene sentido, con lo cual introduce algo que es el germen nihilista, la sensación de la nada y del abismo, que de repente cuando la categoría del ser se desploma, la categoría metafísica del ser se desploma, nos hallamos frente a ese abismo que no sabemos qué hacer con ello, que está presente en el propio programa metafísico, que coloca en el centro la categoría del ser y que le asigna ciertos atributos que son conferidos. Yo no los escogí, me los encuentro y tengo que descubrir cuáles son. Inmutable, no es posible de cambiar. El ser que llevamos es uno y además es homogéneo. El discurso de la ontología del lenguaje cuestiona esos 4 atributos del ser, cada uno de ellos, y esto es muy importante percibirlo. En la existencia nos encontramos arrojados. El ser es transformable, múltiple
y contradictorio. La noción metafísica de verdad, metafísica, no hay otras concepciones de la verdad, donde para el metafísico la verdad es acceder al ser de las cosas. Y el camino para hacerlo, el camino real, el camino más efectivo para lograrlo, para alcanzar la verdad, es la razón. 4 premisas que son elemento central que ponemos en cuestión. ¿Cuál es la concepción metafísica de lo humano? Que estamos provistos de una esencia inmutable. Yo escucho todavía muchos coaches ontológicos hablando de lo esencial. A mí me produce urticaria. ¿Qué es esa esencia? Ese es un término que no pertenece, que no es riguroso al discurso. Es una concepción del humano que establece que la razón es el fundamento de nuestra humanidad. Somos seres racionales y eso define nuestra humanidad. Nuestra corporalidad, nuestra emocionalidad son resabios de nuestra animalidad y por tanto merecen ser despreciados, ignorados, domesticados, controlados. Y a partir de todo ello, nos entrega una visión sesgada, idealizada y unilateral de lo humano. Una visión donde lo verdadero, lo bueno y lo bello, como decía Santo Tomás, convergen. Y donde desde allí nos muestra una mirada al ser humano que tiene poco que ver con cómo somos, que esconde nuestros aspectos sombríos, que los tenemos, que son fundamentales y que aparecen una y otra vez en las interacciones de coaching. Por tanto, situarse en la perspectiva ontológica es situarse simultáneamente en oposición, en confrontación con el programa metafísico, y eso es importantísimo saberlo. No podemos estar en lo ontológico y a la vez coquetear o no ser muy riguroso con las premisas que el programa metafísico tiene. Hay una pregunta que es bueno plantearse. ¿Qué es esto de la ontología? A muchos tienen que haberle preguntado, tú haces esto del coaching ontológico, cuéntame, ¿qué es la ontología? Primera recomendación, no vayan al diccionario. Lo que allí van a encontrar no les va a servir y los va a confundir. Y es por eso que creo que es importante traer esta pregunta y entregar una respuesta en un entorno como este que es algo que todo coach ontológico debes poder contestar de una manera adecuada. Ontología, decimos, es la interpretación que poseemos sobre el carácter de la realidad. Eso es ontología. ¿Cómo podemos hablar de la realidad? Como realidad, como tal. Ahora, habiendo dicho eso, tenemos que advertir que en el acercamiento al ontológico ha habido 2 formas de abordaje distintas. La primera es el abordaje de los clásicos. Aristóteles tiende a decir, es la teoría del ser en tanto ser. Es dar cuenta cómo las cosas son, es dar con el ser de las cosas. Y ello, para los clásicos, puede ser determinado directamente, observando la realidad tal cual se nos presenta. La modernidad produce un giro fundamental en la respuesta sobre lo ontológico. Nos dice que el carácter que le asignamos a la realidad está determinado por cómo nos concebimos a nosotros mismos.
Y ello implica que la pregunta ontológica se divide automáticamente en dos. Primero, la pregunta por la realidad que sigue vigente, pero que para contestarla debemos responder antes otra pregunta, que es la pregunta por el ser humano. Eso es lo que para Heidegger es ontología, filósofo moderno. La pregunta por el ser humano, por cómo somos los seres humanos. De allí que Heidegger diga, ontología es la pregunta por el ser, que se pregunta por el ser. Es la pregunta por aquel que se pregunta sobre el ser. Y esto es muy importante, porque a partir de cómo nos concebimos a nosotros, vamos a modificar nuestra mirada a la realidad. Eso es lo central. No es una idea completamente nueva. Como idea había sido expresada antes. La encontramos en el Talmud cuando nos dice, no vemos las cosas como son, sino como somos. Pero más allá de decir esta frase que sin duda es muy acertada, no va mucho más lejos. No había condiciones para poder responder más allá de eso. La propuesta ontológica, ¿cómo describirla brevemente? En lo fundamental, ¿cuáles son los elementos constituyentes básicos que ella tiene? Yo digo, fundamentalmente es una propuesta cruzada por dos ejes. El compromiso con la transformación. Mirar al ser humano desde la perspectiva de la transformación. Reconocer que vivimos en mundos en transformación permanente. Reconocer que estamos en permanente transformación. Y aceptar que los seres humanos podemos participar tanto en la transformación del mundo como en la transformación de nosotros mismos. Y para participar, ¿cómo lo hacemos? A través de nuestra capacidad de acción. Por tanto, si bien se inicia en un eje de la transformación, inmediatamente acopla la importancia de la acción, porque es la acción la que produce la transformación. Pero dentro de las acciones, inmediatamente nos damos cuenta que hay una acción que destaca por sobre todas las demás, que es la acción de aprendizaje. El aprendizaje es la acción que busca como resultado transformar mi capacidad de acción, expandir mi capacidad de acción. Por tanto, ese eje incluye como objetivo fundamental la transformación, le confiere un papel central a la acción y enseguida al aprendizaje. Y el segundo eje, y vamos a volver sobre el tema, es el reconocimiento de que somos seres conversacionales, que cada uno define su forma de ser a través de las conversaciones en las que participa, a través de las conversaciones que inicia, a través de las conversaciones en las que se ha desarrollado, y que si queremos entender cómo somos, nada nos lleva más lejos que examinar las conversaciones que nos constituyen. Yo allí entiendo por qué te alegra lo que te alegra, por qué sufres cuando sufres, por qué hay cosas que se te escapan, por qué fracasas, por qué tienes éxito. Eso está en esas conversaciones. ¿Cómo llegamos ahí? Y creo que es importante en esto del rigor conceptual dar cuenta de las distintas hebras fundamentales que se articulan, que forman parte de la propuesta ontológica. Es un producto de un desarrollo que tiene lugar en la modernidad. Y ya desde los primeros filósofos hay avances importantes en esta dirección. Descartes, quizás el primer filósofo moderno importante, si bien enfatiza el uso de la razón y crea un puente con la metafísica, hace dos cosas que van a ser centrales.
se da cuenta que para pensar sobre el mundo, sobre los demás, sobre Dios, tiene que partir pensando sobre él mismo, sobre el hombre. Pienso, luego existo. Y luego de afirmar su existencia, sigue avanzando en su reflexión. E introduce otro elemento que es básico de la modernidad. El pensamiento clásico sostenía que las verdades se deducen de verdades, como nos lo enseña Aristóteles en el silogismo. Una premisa mayor, una verdad. Una premisa menor, segunda verdad. Y de esas dos deriva una tercera verdad en la conclusión. Descartes nos dice, hay otro camino al conocimiento. El camino de la duda, el camino del escepticismo, el camino del cuestionamiento, el camino de colocar en entredicho las verdades heredadas. Y hay avances importantes hasta que se llega a este personaje que para mí es crucial. Lo que nosotros hacemos, lo que personalmente yo hago, se inscribe completamente en el diario que nos planteara este filósofo tan mal comprendido, tan tergiversado, que es Federico Nietzsche. No en vano tengo un libro sobre Nietzsche donde trato de explicar en lenguaje asequible qué nos dice, cuál es su mensaje principal. Esto surge como un intento de seguir los lineamientos que nos plantea Nietzsche. Y yo creo que esto es bueno saberlo. Es bueno que los coaches ontológicos no solamente se esfuercen por mejorar su práctica, sino que se conecten con los antecedentes que sustentan esa práctica. Conozcan de dónde vienen las ideas que tratamos de poner en juego. Se acerquen a estos pensamientos. La filosofía occidental, ustedes bien saben, sigue dos caminos completamente distintos. Lo que se llama la filosofía continental y la filosofía analítica. Dos caminos que se entienden poco, que se desprecian mucho, que se preocupan de temas completamente distintos y que en la propuesta ontológica convergen ambos y se integran. Y en la filosofía continental hay 4 aportes, podría haber muchos más, pero 4 que creemos que son fundamentales, que están presentes en la propuesta ontológica. La fenomenología, como filosofía de lo concreto. El coaching ontológico es una práctica fenomenológica, es una fenomenología asistida frente a un coachí que requiere mirar el fenómeno de su vida y no sabe cómo hacerlo. Pero el coach practica fenomenología. La filosofía existencial de Heidegger, importantísima. La hermenéutica, que surge de Heidegger, que inspirada también por Nietzsche y por mucha otra gente, que es la filosofía de los fenómenos interpretativos. Esto va a ser importantísimo en la propuesta ontológica. Entender el carácter de las interpretaciones, de las narrativas que somos, de los cuentos que nos contamos, de la forma como configuramos el mundo. Y luego una filosofía que para nosotros es hermosa. Es casi una filosofía poética. La filosofía del diálogo de Martin Buber. Buber es el primero que dice los seres humanos somos seres dialógicos. Palabra filosófica incomprensible, dicha así. Que quiere decir que nos constituimos como somos en diálogo, en conversaciones. Y nos dice algo que es central para nosotros.
Hay 3 ejes conversacionales que nos constituyen como el tipo de ser que somos. Mis conversaciones con los demás, cómo son, qué nos decimos, cómo las llevamos a cabo, qué callamos, cuán competentes o incompetentes somos en ellas. La conversación conmigo mismo, que siempre tengo. Estoy en permanente conversación conmigo mismo. ¿Qué me digo? ¿Cómo me lo digo? ¿Desde dónde me lo digo? ¿Con qué emocionalidad me lo digo? ¿Qué me callo? ¿Qué no me digo? ¿Qué escondo en mis conversaciones? Y tercera, algo que empalma con lo que Alejandro hablaba en la mañana. La conversación que todo ser humano tiene con el misterio de la vida. Todos tenemos esa conversación. La vida es misteriosa. La vida nos desconcierta. La vida nos sorprende. Y todos entramos en esa conversación con el misterio, que es el fundamento de la espiritualidad. Aquello que muchos llamamos Dios. Otros no lo hacen, pero no por eso dejan de estar en esa conversación. Desde la filosofía analítica, la filosofía opuesta a la continental, hay 2 personajes que son fundamentales, 2 grandes filósofos en el siglo pasado, Wittgenstein y Austin, uno en Cambridge, si bien era austríaco, Wittgenstein, el otro inglés y enseñaba en Oxford. No voy a hablar mucho de ellos, quiero concentrarme en Austin, que lanza en la década de los 60 una ecuación que va a dar vuelta al mundo. Va a modificar nuestra concepción del lenguaje. Va a decirnos: el lenguaje es acción. El lenguaje no solamente describe pasivamente lo que ya existe, no solo da cuenta de lo existente, el lenguaje crea realidades diferentes. Por lo general se dice, bueno, Wittgenstein nos cambió el concepto Austin nos cambió el concepto del lenguaje, y sin duda lo hizo. Pero ¿saben? Hizo algo más, que es central en lo que hacemos. Al postular que el lenguaje es acción, no solo cambia el primer término, el lenguaje, modifica el segundo término, la acción. Pues ahora la acción se expande al dominio del lenguaje. Y al expandirse al dominio del lenguaje surgen 2 distinciones fundamentales, una de las cuales la han estado trabajando ustedes ahora mismo. La distinción de actos de lenguaje. Si cuando hablamos, actuamos, ¿qué acciones emprendemos desde el lenguaje? Pero surge una segunda distinción, ligada a la anterior, que es la noción de competencias conversacionales. Quiero detenerme brevemente en ellas. ¿De qué competencias estamos hablando? De la competencia, por ejemplo, de la escucha. ¿Cuán competentes somos para escuchar a los demás o para escucharlos incluso a nosotros mismos? La competencia de saber fundar juicios, de saber intercambiar juicios, entregar juicios críticos, recibir juicios críticos. La competencia de saber pedir o ofrecer con efectividad y movernos con impecabilidad en el cumplimiento de promesas. La competencia de crear espacios emocionales expansivos, todas cosas que conocemos bien. La competencia de saber diseñar conversaciones en función de 2 objetivos: resolver problemas y alcanzar objetivos. La competencia de aprender a hablar con efectividad de cosas de las que normalmente callamos. Todas competencias conversacionales. Detengámonos en ellas, por favor, porque son los elementos fundamentales con los que trabaja un coach ontológico. Las competencias conversacionales son genéricas.
donde hay seres humanos van a ser siempre importantes. Nunca va a pasar de moda el saber escuchar, el saber fundar juicios, el saber pedir u ofrecer con impecabilidad, el crear espacios emocionales expansivos. Las competencias conversacionales, por tanto, por ser genéricas, resisten la obsolescencia. Las condiciones históricas no las hacen obsoletas. Esas competencias además son transversales, comprometen el conjunto de la existencia humana. Si yo aprendo a escuchar, voy a ser mejor gerente, mejor padre, mejor pareja, mejor amigo. Afectan el conjunto de la existencia. Esas competencias conversacionales nos dan capacidad de adaptación a los cambios del entorno. Esas competencias conversacionales son las competencias fundamentales de todas nuestras prácticas de transformación, de la gerencia, del liderazgo, del emprendimiento, de la creación y de la creatividad y la innovación, del aprendizaje. Todas esas prácticas descansan en competencias conversacionales. Son las competencias que definen la calidad de mis relaciones, las condiciones de mi existencia y la forma de ser que me constituye. Son los elementos claves a partir de los cuales hacemos el coaching ontológico. Desde las ciencias también hay influencias importantes que es preciso identificar. Desde las ciencias biológicas múltiples, no las voy a mencionar para no atrasarme en otras cosas. El enfoque sistémico no es algo aparte del ontológico, porque el ontológico lo absorbe plenamente. Es una mirada sistémica de la A a la Z. La incorpora plenamente. El lenguaje es un fenómeno sistémico. No existe como propiedad de un individuo, sino que se produce como elemento de relación entre los individuos. Y por sobre todo, lo que les he dicho, desde nuestra perspectiva hay una pieza fundamental que no la encontramos directamente desarrollada en las influencias previas, que es la reflexión que hemos hecho sobre los condicionantes de la acción humana, que me imagino que ustedes conocen, y a partir de lo cual desarrollamos lo que llamamos el modelo OSAR. Tomamos una propuesta inicial que insinuaba en otras claves elementos que están presentes acá, que es el equipo de Argerich, pero hemos tomado eso y lo hemos desarrollado mucho más lejos. ¿Y qué nos plantea el modelo OSAR? Nos plantea que en nuestro afán por asegurar resultados, por cumplir aspiraciones y sueños, por alcanzar objetivos, nos encontramos con un límite, porque no logramos identificar todos los factores, todos los condicionantes de nuestro actuar. Y al encontrarnos con ese límite, caemos en resignación. Y no solamente caemos en resignación, muchas veces caemos también en las premisas de la metafísica y al darnos cuenta que no podemos lo que otros pueden, decimos, bueno, ¿qué quieren? Parece que así soy. Así soy y ¿qué voy a hacer? Uno es inmutable, uno no escogió. Él puede, yo no puedo. Y esto es muy importante porque el reconocer ese límite en nuestra capacidad de acción plantea un obstáculo serio a nuestros afanes de transformación.
Y es allí donde planteamos nosotros que más allá de los condicionantes visibles de la acción humana que identificamos, tenemos que abrirnos a dos condicionantes ocultos de la acción humana que son fundamentales para reactivar mi esperanza de que eso se puede alcanzar y que lo voy a lograr. Observador y sistema. Y esto es fundamental en la práctica del coaching ontológico. El coach ontológico está trabajando siempre preguntándose cuáles son los límites del observador que es esa persona y cómo puedo producir una intervención para cambiar ese observador, para que modifique el sistema, para que logre abrir los espacios que permitan el cruce al otro lado de la ribera. Del modelo SAR, que no lo voy a explicar largamente acá porque me imagino que ustedes lo conocen bien, surgen tres principios fundamentales de la propuesta, que son principios éticos. Primero, el principio de los resultados. Enseñamos a vivir de acuerdo a los resultados, no invocando intenciones, no elaborando justificaciones, no desarrollando las explicaciones de por qué no. Sometemos nuestra vida a los resultados que somos capaces de lograr. Hacemos de los resultados pauta ética de nuestra existencia. Y eso define al coach ontológico. Segundo, el principio de la acción. La metafísica dice: de acuerdo a cómo eres, actúas. La propuesta ontológica dice: sí, eso es cierto, siempre quien actúa es. Pero con tu capacidad de acción puedes generar formas de ser distintas. Actúa en forma diferente, manténla consistentemente y devienes otra persona. Acción genera ser. Y ese es uno de los secretos fundamentales de la propuesta. El principio del observador. No sabemos cómo las cosas son. Solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos. No tenemos acceso al ser de las cosas. Esto es fundamental. Porque si no reconocemos este principio, por mucho que yo hable del respeto una y otra vez, si yo creo que mi forma de ver las cosas corresponde con cómo las cosas son, me es imposible respetar al otro. No hay espacio en el observador que soy. Solo hay espacio en la medida que asuma que lo que tengo es una interpretación que es precaria, que es parcial, que es mejorable, que puede ser modificada por completo. Ahí la diferencia la veo con perplejidad, con asombro, con curiosidad y con interés. Insisto en eso. Es imposible instituir el respeto si no ponemos en cuestión que mi forma de ver las cosas no corresponde con cómo las cosas son. Y por último, el principio del sistema. Son todos principios éticos que reconoce. El principio del sistema es fantástico. Porque cuando uno se enfrenta, y aquí está el enfoque sistémico entero en este principio. Ese es el punto de engarce con el enfoque sistémico. Los seres humanos tenemos miopía sistémica. Claro, no vemos la lejanía. Y no vemos la lejanía tanto en un sentido espacial, estructural. No reconocemos cosas que están muy lejos de nosotros, nos han condicionado, nos han determinado. Ni vemos cómo nuestras acciones afectan cosas que están muy lejos de nosotros. Vemos los efectos inmediatos de nuestras acciones. Y temporal. No nos damos cuenta que el trato que le di a mi hijo determina cómo van a ser mis nietos, mis bisnietos. Tenemos miopía sistémica. No vemos la lejanía. Y tanto el observador como el sistema
requieren de un adiestramiento especial que nos lleva más allá de nuestra conciencia espontánea. Son conocimientos para iniciados. Requeremos ser introducidos en el misterio del observador y de los sistemas. Pero aquí tenemos 3 principios importantes que son parte integrante de la propuesta y que cada uno de ellos tiene consecuencias éticas. Porque una vez que, por ejemplo, me sitúo en el principio del sistema, disminuyo mi ego. Hay mucho menos ego de lo que yo creía. Soy mucho más el efecto de los demás, de lo que yo pensaba. La culpa con la que me castigo y me cargo se atenúa. Pero a la vez, el principio del sistema me hace éticamente responsable de mi entorno, social y natural, de mis acciones. Y eso implica una forma de pararse en la vida, de relacionarme con los demás, muy diferente. Es muy importante que estos principios ustedes siempre los vean con su connotación ética. Yo siempre insisto, el concepto del observador es un concepto teóricamente riguroso, que se alimenta de las mejores tradiciones de pensamiento. Pero su importancia fundamental no es conceptual, no es teórica, es ética. Permite modalidades de convivencia diferentes. Ahora, esta propuesta ontológica no solamente es el resultado de todas estas ideas de las que hemos estado hablando, es la expresión de un desarrollo histórico concreto, más que de las ideas que han sido respuesta a ese mismo desarrollo. La propuesta de la ontología del lenguaje nace en función de una historia que comienza a necesitarla, que comienza a empujarla, que la estimula, que crea las condiciones para que ella surja y para que nos haga sentido. ¿Y cuáles son los elementos de ese desarrollo histórico concreto? La creciente aceleración del cambio, primera, cosa que coloca la transformación como un elemento central. La mayor autonomía y libertad individual. La explosión de la autonomía individual donde cada uno quiere definirse su propio destino y no el destino que le correspondía por circunstancias políticas, sociales, geográficas o de cualquier tipo. El creciente desarrollo democrático que acentúa esa misma autonomía y el valor del individuo. La globalización y la convergencia de diferencias que si no aprendemos a aceptarlas, vamos al exterminio. Y lo estamos viendo. Basta mirar el mundo. Las tecnologías de información y de comunicación que nos permiten estar en conversaciones a kilómetros, miles de kilómetros de distancia y recibiendo las influencias de cosas que están pasando en cualquier parte del mundo. Nuestras profundas crisis de convivencia. Por Dios que somos torpes para convivir los unos con los otros. Miren las barbaridades que hacemos, cómo nos tratamos, cómo nos maltratamos, cómo nos excluimos, cómo nos exterminamos. La búsqueda de niveles de desigualdad que no comprometan la equidad. La posibilidad que no importa la posición en la que me encuentro, puedo acceder a las primeras posiciones. Sobre el coaching ontológico, y me dicen que me queda media hora, no sé mucho en qué lámina voy, veamos. El coaching ontológico es una modalidad de aprendizaje. No es terapia, y lo sabemos bien. Es la posibilidad de un aprendizaje profundo que todo ser humano hoy en día requiere en distintos momentos de su vida. La necesidad de disolver mis obstáculos de aprendizaje, nuestras capas de resignación, la recuperación y regeneración del sentido de vida que hablábamos antes, y un trabajo privilegiado
con esos dos condicionantes ocultos que nos referíamos antes, el observador y el sistema. Esa transformación individual conduce a un cambio de nuestra mirada, conduce a un cambio que nos permite configurar la realidad, ontología, de distinta forma. A partir de este aprendizaje, el mundo lo veo distinto, veo diferentes a los demás, me veo con otros ojos a mí mismo y tengo otra mirada frente a la existencia humana. Y esa nueva mirada habilita mi capacidad de incidencia en todos esos ámbitos. Sobre esto no voy a hablar. El tiempo marca. 3 componentes fundamentales. Ya Alejandro hablaba de ellos en la mañana. Sabiendo que los seres humanos, como todo ser vivo, solo podemos hacer lo que la biología nos permite, que estamos condicionados por nuestra biología, que ésta define los límites de nuestra forma de ser. Sabemos que de esa biología emergen 3 dominios primarios que son fundamentales: la corporalidad, la emocionalidad y el lenguaje, que son los elementos claves de las conversaciones y que van a conformar la estructura del alma humana. Y el coach sabe que trabaja con ellos, que están conectados y que a partir de cualquiera de ellos puede llegar también a los demás. Hay algo que es importante destacar en la práctica del coaching ontológico. El papel de las conversaciones en esa práctica de la que hemos hablado tanto. Primero, el reconocimiento que para yo entender al otro, comprenderlo mejor, lo debo ver como un ser conversacional. Y eso implica combinar 2 miradas. La mirada de su historia, que lo trae hoy en día tal como lo estoy viendo, y la mirada de su estructura, que me permite diferenciarlo de otras formas de ser también en el presente. Esto es fundamental. Insistimos una y otra vez en el poder de combinar las 2 perspectivas, la mirada histórica y la mirada que llamamos estructural, que opera en el presente. El reconocimiento que los límites que yo exhibo, que compromete mis aspiraciones y mis sueños, que me genera sufrimiento y que hipoteca mi sentido de vida, se encuentra en esas mismas conversaciones. Esos límites son límites conversacionales. Sí, logro dar cuenta de esa forma de ser como un ser conversacional y veo los límites de esa forma de ser también como elementos que están presentes en las conversaciones. Pero por sobre todo, el tercer elemento, que aparecen también en las conversaciones, el reconocer que con las conversaciones que yo y el coachee puedo tener, puedo intervenir, puedo transformar, puedo desplazar, puedo producir aprendizajes, puedo afectar esa forma de ser y hacerla transitar hacia formas de ser distintas. Hay un elemento que para nosotros aparece con mucha fuerza en lo que es nuestro programa avanzado y que por lo tanto mientras no lo lanzamos no estaba presente en la formación inicial que entregábamos, que es una línea que nace en Nietzsche y que es tomada por otros filósofos, Derrida entre otros, que es central en la perspectiva ontológica, el reconocimiento que todo orden excluye, todo orden segrega, que el orden para imponerse requiere sacrificar aspectos de una realidad que no logra abarcar completamente, que todo conocimiento, a la vez que ilumina, siempre oscurece. Y que por tanto tenemos que ser muy humildes
en el despliegue de nuestros conocimientos. Porque si bien podemos iluminar algo, simultáneamente estamos siempre oscureciendo. Y a partir de esta distinción, que todo orden excluye, que todo conocimiento oscurece, Nietzsche desarrolla una mirada que tuvo mucha influencia y que requiere ser tomada y reactivada con mucha fuerza. El alma humana no puede vivir sin orden, pero todo orden excluye, segrega y reprime. En ese orden que establece da la impresión de que somos homogéneos, como el programa metafísico nos indica, pero somos en rigor múltiples y contradictorios. El alma humana requiere del orden, pero para ordenarse tiene que distinguir en dos términos que para Nietzsche son muy importantes: la persona, que devenimos y que responde a expectativas sociales, a primeras aspiraciones, y la sombra que todos llevamos con nosotros como expresión de las dimensiones excluidas y segregadas del alma humana y no integradas a la persona. Esta idea de Nietzsche es elemento fundamental en el nacimiento del psicoanálisis. Tanto en Freud, que no habla de Nietzsche, aunque lo conoce y lo ha leído, como Jung, que sí lo afirma y lo reconoce y que toma el concepto de sombra que planteara Nietzsche. Las crisis existenciales desde esta perspectiva son vistas como una crisis de hegemonía de la persona que hasta ahora hemos sido. Esa persona se nos agotó. Ese orden ya no nos sirve y requiere alimentarse de los elementos excluidos. El coach tiene que aprender a escuchar las voces que vienen de la sombra. Hay un escritor polaco-argentino, Witold Gombrowicz, que dice: ser persona equivale a no ser nunca uno mismo. El coach ontológico sabe eso. Sabe que somos un equilibrio siempre inestable en la relación persona y sombra. Y Nietzsche nos insiste muchas veces en la importancia de devenir, lo que él llama personas del mediodía. Y yo mucho tiempo me preguntaba, ¿qué es esto de las personas del mediodía? ¿Estará hablando de los países del Midi, como se dice en Francia, los que están en el Mediterráneo, España, la parte sur de Francia, Italia, donde él le gustaba vivir y donde vivió sus últimos años, que son más festivos, que son más alegres? ¿Qué significa esto, ser personas del mediodía? Hasta que me dije, no tiene nada que ver con la geografía. Mediodía es el momento que nuestra sombra es más corta. Tenemos que aprender a diseñar por nosotros mismos los límites entre persona y sombra. No podemos vivir sin orden, sin ser persona, pero eso es dinámico. Y tenemos que entender que podemos incidir, que podemos ver cuál es el límite, que podemos escuchar voces que no hemos dejado que estén presentes en la persona que yo soy y darles espacio y ampliar la base democrática de la persona que somos, consciente que siempre ese orden va a excluir. Lo dicho hasta ahora, creemos que define el carácter, el proceso, las etapas y las fases y las competencias requeridas por el coaching ontológico. Y cada una de estas cosas tiene su dimensión ética. Yo en mi libro Ética y Coaching Ontológico hablo de algunos elementos importantes que los coaches ontológicos hoy día tenemos que encarar y desafiar. El coaching ontológico es un programa de aprendizaje transformacional, lo hemos dicho. Pero ese programa
con ese nombre surgió mucho antes. Y hubo un grupo de psicólogos, de científicos en las universidades del este americano que iniciaron en la década de los 50 un programa de aprendizaje transformal. Yo hablo de esto en mi libro Ética y Coaching Ontológico. El pionero, el que conducía esto, era Edgar Schein. Y Edgar Schein en el año 2002 en la Harvard Business Review interviene, saca un artículo que se llama The Anxiety of Learning, donde dice: este programa fracasó y yo lo estoy declarando fracasado. Sus resultados son escasos y cuando se logra son a costos muy grandes y compromete a mucha gente por producir este tipo de aprendizaje profundo y transformacional. Y eso a mí me desconcertó cuando lo vi, porque uno estaba en ese negocio, por ponerle un nombre, el del aprendizaje transformacional. Y dije, pero ¿por qué fracasó eso? Cuando me consta que podemos hacer cosas tan poderosas. Y fracasó porque estaba fundado en las experiencias de los campos de concentración de Corea, de una emocionalidad negativa, basadas en producir carencias, angustias, sacrificios, deprivaciones. Ese no es el camino. Por allí va a fracasar necesariamente. Nosotros reivindicamos el programa del aprendizaje transformacional colocándolo en una plataforma ética distinta que enfatiza la importancia de la positividad emocional. Pero dentro de la historia del propio coaching ontológico, y esto es importante advertirlo, cosas que no se sorprendan, han habido muchas prácticas éticamente cuestionables. Esto surge en prácticas que realmente nosotros objetamos y parte central de lo que hacemos es un intento de rescatar el poder de esto desde una plataforma ética distinta. Prácticas de falta de respeto, de manipulación, de efectismo vacuo, de agresión, de sumir a personas en depresión, de insolencia, arrogancia. Y se hizo mucho mal. Y quiero que lo sepan. Tenemos un pasado que tenemos que limpiar. Esto no siempre fue lo que ustedes han aprendido, lo que ustedes han visto ahora. Esto ha costado construirlo sobre esta base. Pero hay algo más importante todavía. Los demonios que esas prácticas originales desataban, los tenemos nosotros mismos. Viven en nosotros. Y hay que estar siempre atentos a identificarlos, a aprender, a corregir, a cuidar, a modificar aspectos de nuestra propia práctica. Esto se construye laboriosamente, desarmando aspectos que viven también en nosotros mismos. Eso no es fácil, pero es fundamental entender que ser coach ontológico le plantea a uno mismo un desafío fundamental. Avanzo progresivamente hacia el cierre de la presentación para compartir con ustedes posiblemente un cuadro que ya lo han visto en mi libro Ética y Coaching Ontológico, que es la estructura ético-emocional de la propuesta. Nosotros nos gusta colocar los valores éticos de la propuesta en clave emocional, porque puestos meramente como valores éticos, hace más difícil intervenir en ellos y producir desplazamiento. Pero hemos aprendido a producir desplazamientos emocionales. Y cuando vemos que podemos articularlos en clave emocional, facilitamos la posibilidad de desplazamientos. En el mundo emocional sabemos que las emociones se estructuran en polaridades, positivas y negativas.
A la tristeza, la alegría. Y así podemos hacer pares de emociones, lo que Spinoza llamaba las pasiones alegres y las pasiones tristes. Pues bien, nosotros sostenemos que hay 6 ejes fundamentales que tenemos que cuidar, que tienen un elemento virtuoso, que cuando los instalamos, las posibilidades se expanden de una forma inimaginable al comienzo. Y que esos 6 ejes los articulamos en 2 triángulos. Un primer triángulo que llamamos el triángulo del valor, o que podríamos llamarlo también el triángulo del amor, y un segundo triángulo que llamamos el triángulo de la temporalidad. Esto está en mi libro Ética y Coaching Ontológico. Me parece que es fundamental traerlo a colación, pues es parte central de nuestra mirada de la ética en el coaching ontológico. ¿Cuáles son los 3 ejes del valor? En mi relación con el otro, el respeto y evitar la invalidación, la descalificación, incluso a veces hasta la compasión como un valor que afirmamos. El respeto, tal como lo hablaba Alejandra, la aceptación del otro como diferente, legítimo y autónomo. En relación a uno mismo, la afirmación del propio valor, la dignidad. Enseñamos a que cada persona se pare con dignidad, que no se sienta menos que otro, que sepa querer al otro, ni más ni menos que como se quiere a sí mismo. No menos. El valor de la dignidad para evitar la falta de autoestima, la seguridad en sí mismo. Esto es parte de lo que hacemos. Y cuando enfrentamos los desafíos de transformación y aprendizaje, y el aprendizaje es transformación, allí, eludir la arrogancia, eludir la soberbia y hacerlo con humildad. No con humildad frente al otro, porque eso compromete la dignidad, respeto al otro, dignidad a sí mismo, pero una profunda humildad en los desafíos de transformación, de aprendizaje, que van plasmando nuestro camino por la vida. Segundo triángulo, el de la temporalidad. Los seres humanos vivimos en el presente, no cabe duda, pero en ese presente siempre traemos un pasado que vive en el presente. Y anticipamos un futuro que también vive en el presente. Y es muy importante ver qué emocionalidades predominan, son hegemónicas en el presente, pasado y futuro. Y decimos en el presente, disminuyamos el papel del miedo, no lo eliminemos, es prudente preservarlo, nos advierte de amenazas, de peligros y nos hace humildes también, nos acerca a la vulnerabilidad. Pero expandir el espacio de la confianza, de atreverse, de asumir riesgos, de tomar acciones, de iniciar transformaciones. Con respecto al pasado, disolver los resentimientos de cuestiones abiertas, dolorosas, que nos afectaron. Movernos en la línea de lo que Nietzsche llama la inocencia del devenir, o lo que llama también el amor fati, el amor por el destino, no importa cómo haya sido. Aquello que pasó, no importa cómo sea, no se trata de blanquearlo, no se trata de negarlo, no se trata de olvidarlo. Pero ya pasó y no lo podemos cambiar. Los griegos decían, ni los dioses pueden cambiar lo que ya pasó, menos los seres humanos. Aceptar lo que pasó para que eso que pasó no ocupe el espacio que ocupa en el presente del resentido, que carcome su paz, su tranquilidad. Aceptar, la aceptación y la paz con respecto al pasado. Y con respecto al futuro,
despertar la ambición, despertar el entusiasmo, despertar la esperanza, comprender que el futuro está abierto y que lo que yo haga juega un rol fundamental en diseñarlo y en construirlo, y por tanto disolver nuestras capas de resignación. Esa es la estructura emocional, ético-emocional de la propuesta ontológica. Estas 6 emociones, el respeto al otro, la dignidad personal, la humildad frente a los desafíos, la confianza en el presente, la paz frente al pasado, la ambición y esperanza frente al futuro, pueden cambiar por completo nuestra forma de existir y nos conectan sin duda con ese inagotable poder de transformación que disponemos. Allí las tenemos juntas. ¿Atrás? Ahí están los 2 triángulos. Y no en vano, en una estrella de David. Esa es la base, la plataforma ética desde la que operamos. Y es bueno preguntarse frente a cada vértice, ¿cuál es la tarea que me corresponde asumir? En la práctica del coach, eso nos orienta, eso nos guía. Y algunas palabras en lo que es propiamente el rol del coach en su ejercicio. Esta es una escuela que defiende el respeto y el amor por el coaching. Un amor que se construye en la interacción, pero que se compromete a esa construcción. Que cuando el coaching incluso reacciona de una forma que no era la que esperábamos, lo sabemos entender, lo sabemos comprender, y no nos quita el deseo de servirlo, de ser un aporte para aliviar el sufrimiento que está encarando. Un tipo de práctica que busca la autonomía del coachee, que busca que ese coachee no siga dependiendo del coach, que se libere del coach, que despliegue alas, que vuele por su cuenta. No queremos dependencias con el coach. Y hay que tener cuidado aquí, porque de lo que se trata es que esa persona aprenda a hacerse cargo de sí misma, que no quede adicción a las prácticas de coaching, que con lo que aprende pueda responder y hacerse cargo de sí mismo. Un coach que se hace responsable de todo lo que en la interacción acontece. Y que no puede decir, pero a ver cómo me reaccionas así si yo te pedí permiso para hacer lo que hice y mira cómo me reacciona. El permiso no absuelve. El coachee no sabe lo que le va a pasar con lo que yo voy a hacer. Me hace responsable a mí de ese resultado que lo afectó, que lo tocó, que lo molestó, que sintió que había una violación. En despertar su voluntad de poder, para usar nuevamente un término de Nietzsche, su ambición, su sentido de vida, su expansión de los horizontes. Y curiosamente todo eso lo buscamos en una interacción que, estando el coach permanentemente presente en la interacción y jugando un rol fundamental en lo que pasa, él como la persona que es, o ella como la persona que es, está ausente. Está solo para ser espejo del coaching. Sus gustos, sus orientaciones, sus opiniones dan lo mismo. Solo busca ser espejo para que el coachee vea lo que le pasa
se entienda mejor, perciba sus límites y recoja las herramientas que permite superarlos. Concluyo. Yo creo que no hay una profesión que nos dé tanto como la del coach ontológico. Una profesión que nos hace ver cómo incidimos de manera tan positiva en la vida de tanta gente. Una profesión que ayuda a conferirnos valor por el valor que somos capaces de entregar. Pero todo lo que he dicho es narcisista. Claro. Claro. Porque es una profesión que nos exige como ninguna otra. Cambiar permanentemente. Reconocer límites y nuevos límites y nuevos límites. Los coaches se llevan, sin duda, valor de lo que hacemos. Pero el principal valor lo obtenemos nosotros mismos. Y cuando uno vive eso, a mí me dicen, pero ¿por qué terminaste en esto si tú ibas para otro lado? ¿A cuántos de ustedes no les habrán dicho eso? Pero mira el giro que diste si tú ibas para otro lado. ¿Por qué terminaste en esto? Uno dice, yo no lo escogí. Viendo lo que esto me aportaba, me entregaba, no tuve otro camino que seguir caminando por esta senda. Y por eso que creemos que somos partícipes de una profesión insólitamente bella, conmovedora, enriquecedora, que tenemos que aprender a cuidarla en todo instante. Primero y más que nada, frente a nuestros propios errores. Ser muy estrictos con nuestras deficiencias, con la capacidad de identificar lo que pudimos haber hecho mejor. No solamente lo que hicimos mal, lo que pudimos haber hecho mejor. En pocas profesiones se aplica tan fuertemente la consigna de Donald Trump del practicante reflexivo, de la persona que está permanentemente viendo su práctica y diciendo, ¿y qué me enseña esto? Para hacerlo mejor mañana. En cuidar cómo lo ejercen otros, porque estamos todos en este mismo barco. Desprestigiar esto es un crimen. Es un crimen. Hay mucha gente que nos necesita. Hay mucha gente que se va a sumar a esto. Y tenemos la responsabilidad ética de cuidar esta profesión que es realmente insólita. El futuro de la humanidad nos necesita. No echemos a perder desviando el camino. Muchas gracias. Muchas gracias. Ayúdenme, por favor, en la humildad. No me estimulen a la arrogancia. Muy bien, te voy a pedir si nos podés esperar por ahí. Cuidado el escalón. Muy bien, tomen asiento, por favor, porque esto no ha terminado. Vamos a tomar unos minutos más. Tomen asiento, manténganse, por favor, en silencio.
para aprovechar este espacio final, que queremos reconocer a Rafael, a Alicia. Hace algunos años atrás, ya más de 30, en instancias como esta, uno de mis maestros me decía: Alejandro, cuando el lenguaje del corazón es intenso, no hagas el esfuerzo de buscar palabras de lenguaje verbal para expresar lo que pasa internamente, porque no lo vas a encontrar. Y esto es lo que probablemente todos los que estamos acá compartimos en el lenguaje del corazón, sobre la intensidad de lo vivido. Así que gracias, Rafael, por guiarnos en este apasionante viaje que solo una persona como vos puede, en menos de 1 hora y media, o en 1 hora y media en punto, que fue el tiempo que tenía, llevarnos a recorrer estos paisajes conocidos para muchos, pero que nos invitaste a profundizar, y algunos otros relevantes, como esa placa que pasaste tan rápido y todos te pedimos ahí, volvé para atrás. Así que gracias de corazón por lo que nos has regalado y por la emoción final con la cual has cerrado, porque esa es la mejor manera de expresar este momento. Pero Rafael no ha venido solo, Rafael ha venido acompañado de una persona muy amorosa, muy cálida, que yo te quiero invitar, querida Alicia, si puedes subir, por favor, para juntarte a Rafael, pero antes te vamos a pedir tu saludo. Gracias. Qué lindo verlos. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias a la asociación y gracias a todas las personas que hicieron posible que estuviéramos aquí. Me encanta que el conejo de Alicia nos haya traído a este lugar y no a otro. Y creo que coincide mucho con un espíritu en el que hemos estado este último tiempo, que es el espíritu de la articulación. O sea, estamos acá porque estamos queriendo que este trabajo que hemos hecho muy, muy solos durante muchos años empiece a articularse con el trabajo de mucha gente. No alcanzo a verle los ojos porque la luz me lo impide, pero veo todas estas cabezas, corazones que están aquí, son justamente los protagonistas de esa articulación. Este no es un camino para hacerlo solos. Sentimos que el trabajo que estamos haciendo es modificar la especie. En eso estamos. Estamos generando la evolución del ser humano hacia una forma de convivencia, no solamente entre los seres humanos, sino con los seres humanos y con todos los demás seres vivos de este planeta que nos tocó poblar. Y nuestro trabajo es ese, y no es menor, no tiene un tamaño más chiquito que eso. Y por eso es tan importante unirnos. Y yo creo que esta sala es una manifestación de eso. El trabajo que ustedes hacen lo honramos desde allí, desde ese esfuerzo que une gente en función de un objetivo que es inmenso. Yo quiero solo agradecer el hecho de permitirnos tocarlos con nuestra voz, con lo que hacemos, con lo que hemos construido. Gracias. Solo eso. Muchas gracias. Sinceramente, muchos de nosotros esperábamos este momento, pero la esperábamos en la mejor vocación de aquel que no es el que espera por esperar, sino que el que espera desde la acción. No espera que suceda, sino que espera desde la acción que suceda. Y nosotros esperamos que esto suceda, y las acciones que fuimos tomando juntos hizo que sucediese. Me acuerdo en ese momento cuando salió la fecha del 30 y 31 de octubre, inmediatamente abrieron sus agendas y vieron el 30 y 31 y entre los dos conversaron. Yo estaba en el medio, sí, pero el 31 y el 30, pero el 30 sí, vamos para allá el 30. Pero tenemos un viaje, pero es al otro día, así que el 30 estamos
Y aquí está la esperanza del que hace y no solo la esperanza del que espera. Así que esta esperanza se hizo realidad y queremos agradecértelo de una manera muy particular. Voy a invitar a nuestra vicepresidenta segunda, Liliana Fernández Mateo, para que le entregue un ramo de flores, y ya te doy el micrófono, Rafael, a Alicia Pizarro. Yo quiero decir unas breves palabras fuera de lo que era la presentación misma. Estamos, Alicia y yo, muy conmovidos. Esta experiencia es la culminación de un proceso que ha estado lleno de sorpresas, de gratos momentos, de encuentros de sensibilidades afines, tanto con Alejandro primero como con varios de los miembros de la directiva. Sentimos que realmente estamos sintonizando en una dimensión que nos es muy importante. Yo les decía que nuestra propuesta siempre ha insistido en valorar los resultados. Y quiero decirles que verlos a ustedes, ver esta sala, ver toda esta gente, nos hace reconocer con mucha humildad el maravilloso trabajo que ustedes en la asociación están haciendo. Y quiero decir eso para reiterarles, como se lo he dicho a Alejandro, nuestra disposición a colaborar en lo que a ustedes les haga falta. No queremos imponernos, pero estamos a su disposición porque lo están haciendo muy bien, y eso nos enaltece a nosotros que hemos estado en esto, y particularmente a todos ustedes que son los responsables de este resultado excepcional. Muchísimas gracias. A continuación tenemos dos momentos más. Uno, queremos agradecerte por tu disertación, por tu regalo, por tu corazón expandido y que llegó hasta la última fila seguramente de aquella persona que está allá, y lo queremos materializar en algo que lo puedas tener cerca y ver, y para esto quiero invitar al presidente del Congreso, vicepresidente de la asociación, nuestro querido Héctor, para entregar una placa recordatoria, por favor. Placa que dice: la Asociación Argentina de Profesionales del Coaching, al doctor Rafael Echeverría, en agradecimiento por su disertación sobre la ética y el coaching ontológico, primer Congreso Latinoamericano de Coaching Ontológico, Buenos Aires, 30 y 31 de octubre de 2015. Sos tan amable de tenerle la placa. Tenemos algo más. ¿Tenés algo para darme ahí, Martín? Sos tan amable, por favor. Esta sí que es una sorpresa, que es para Rafael. Todo el día con eso en la mano, con 7 candados y 7 llaves. También para Alicia, pero también es una sorpresa para ustedes. Ese cartelito que tienen abajo que dice: van a recibir con ese troquel un gran regalo, tiene que ver con que uno de los compromisos que asumimos en esa primera conversación que hablaba ayer con la editora,
¿Te acordás? Le digo la primera conversación en el bar de la esquina de la asociación con Héctor, vos y yo, donde hablamos de plasmar el Congreso en un libro que sea todo el proceso de investigación, de 15 equipos de investigación, y hacer todo este proceso de embudo, y me mira ella y me dice, ¿cómo no me voy a acordar? Como diciendo, estos están locos en serio. Aquella fue la primera conversación en un bar, donde soñamos juntos de llegar a este momento, con la esperanza de los que hacen y no con la esperanza de los que solo esperan. Y en ese momento dijimos, queremos regalarle a cada uno de los participantes esto que está acá adentro, que si sos tan amable, dámelo por favor, que tiene que ver ni más ni menos que con el libro del Congreso de la Asociación Argentina de Profesionales del Coaching, que se llama Significación del Coaching Ontológico, Constructivista y Sistémico, modelo 7 SECOP, 7 competencias del coach ontológico profesional, donde todo lo que ustedes han estado recibiendo y van a estar recibiendo, se lo van a poder llevar troquel mediante mañana, pero no pierdan el troquel. Pero, dice acá la vicepresidenta que el que lo perdió lo recibe igual. No lo hemos charlado en comité ejecutivo. No lo hemos charlado en comité ejecutivo, pero la voz de las mujeres en el comité ejecutivo es muy fuerte. Así que sabemos cómo nos va después en la conversación. Esto que tengo en la mano, queridos amigos, queridas amigas, estudiantes, coaches profesionales, es el ejemplar número 1. Y este ejemplar número 1, que tiene algunas firmas, representando estas firmas a toda la comisión directiva, en las firmas del comité ejecutivo, que representa a toda la investigación, a los que investigaron, a los equipos de investigación, a la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación en la firma de su directora, Emilia Alvarado, y que tiene la firma de Daniel Rosales, representando a los referentes, a los expresidentes, y dice, al maestro, con gratitud, humildad y reconocimiento, el Comité Ejecutivo del APC, representantes del primer Congreso, el equipo de investigación y referentes, y queremos extender este libro a Rafael y a Alicia, porque realmente le damos gracias de corazón porque estén aquí, y entonces te lo voy a entregar a vos, el libro, directamente. ¿Está bien? Hacemos una foto. Ahí está.